Queridos amigos y alumnos, bienvenidos a la clase de hoy en que hablaré de las transmisiones intergeneracionales que debemos identificar y sanar para no repetirlas. La transmisión es inherente al ser humano y gracias a esto es que la humanidad ha logrado permanecer, perpetuarse y evolucionar. Las transmisiones se dan a través de la familia, de la cultura y de las identificaciones personales. Así se van heredando los contenidos psíquicos, creencias de los ancestros entre las generaciones y a través de las generaciones. La transmisión transgeneracional se da mayormente a nivel inconsciente y de ese modo es como se heredan los contenidos psíquicos que no han podido ser resueltos o elaborados por las generaciones anteriores. Algunos ejemplos de estos contenidos son los hechos vergonzosos y ocultos, como serían los incestos, los abusos, la violencia, los encarcelamientos, los asesinatos, los suicidios, los fraudes, por ejemplo. O bien, también los duelos no resueltos, que comúnmente se dan en las muertes trágicas, en los encarcelamientos, en los suicidios o en casos de traición. A través de la transmisión inconsciente que se da de generación en generación, buscarán estos acontecimientos el momento de salir a la luz, de buscar solución y justicia, aunque sea en forma de identificaciones o de repetición de destinos desafortunados. Es la conciencia familiar la encargada de hacer justicia en la comunidad familiar, que tiene un destino común y donde todos han de contribuir al bien del clan y esto implica obligaciones. La conciencia familiar se ocupa especialmente de los excluidos, de los olvidados, de los no valorados, de los muertos y de que no haya secretos ni ocultamientos en la familia. Y son los niños con este escaso sentido de pertenencia los que son tomados por la conciencia familiar para despertar el amor y compensar positiva o negativamente las injusticias vividas por alguno de los ancestros de nuestra familia. Como no tienen capacidad de explicar sus carencias y sus sufrimientos, estos niños se imaginan para sí una existencia superior y por eso le dan un valor positivo y de redención a sus sufrimientos. Se entregan por amor para compensar el sufrimiento de un hermano nacido muerto, de un padre o hermano accidentado, de un tío o tía despreciado u olvidado, de un encarcelamiento, de un suicidio, de un crimen, de una enfermedad dolorosa o irreversible, etc. Y del que no se ha vuelto a hablar. Esto es de lo más importante. El silencio de lo que no se ha vuelto a hablar. Toda la energía de ese niño se involucra en una reparación imposible, viviendo toda clase de penalidades o desgracias. Estas les llamamos implicaciones sistémicas, que obedecen a un orden según el cual la fatalidad debe ser compensada con fatalidad y los pequeños inocentes avalan a los grandes culpables pagando por ellos. Dice Bergelinger que es más fácil o barato sentirse culpable que disfrutar de la vida, que es más barato seguir sufriendo y creer que el sufrimiento redime, que es más fácil llevar cadenas, que es más fácil sufrir que cambiar. Dice también que evitamos la solución saludable y la felicidad porque nos convierte en solitarios. En cambio, en la desdicha nos sentimos acompañados. Esto parece difícil de creer, pero en el trabajo terapéutico con personas y con familias es muy frecuente encontrar detrás de todas las enfermedades y de los sufrimientos la existencia de un vínculo sistémico destructivo. Es un vínculo negativo que lleva a repetir la tragedia, el dolor, el sufrimiento, el fracaso recurrente de un ancestro de manera compulsiva, y a eso es a lo que llamamos compensación negativa.
La compensación negativa del fracaso recurrente, del sufrimiento, de la desgracia, etc., ocurre cuando un posterior quiere poner orden en un asunto de un anterior, y esto se llama implicación. Les daré unos ejemplos de implicaciones. Ejemplo, cuando se rechaza a un padre. Hay una pareja en vías de divorcio, donde los hijos sienten odio y rechazo hacia el padre, quien acaba de marcharse de la casa, y dicen que el hombre pegaba una y otra vez a la madre delante de los hijos y aterrorizaba a la familia. Los hijos ya no quieren saber más de él, aunque él se esfuerza por verlos y por estar con ellos. También les escribe y les manda regalos. Sin embargo, los hijos eliminan de las fotos familiares la parte en que aparece el padre, odian al padre y dicen abiertamente que no piensan volver a verlo nunca más. Esto es una transferencia donde lo reprimido en una persona vuelve a aparecer en aquellos que menos pueden defenderse por ser ellos los que más aman. En todas las familias son los hijos y los nietos los que más sufren el odio que no les pertenece, el odio de la madre hacia su pareja. Cuando uno de los padres es excluido, el hijo solo está a medias, vacío, y le falta parte de su espíritu, y esto es la base de la depresión. La curación de la depresión consiste en integrar al padre o a la madre excluido y concederle su lugar y su dignidad en su corazón. Pero a veces, cuando los hijos intentan tomar al padre excluido, se resisten porque tienen miedo de hacerse como ese padre. Lo rechazan por ciertas características que no les gustan. El odio que los hijos muestran hacia su padre es el odio de la madre. Este hecho, sin embargo, no les ahorra las consecuencias, porque todo lo que uno haga, independientemente de estar implicado o no, tiene las mismas consecuencias para él o para sus propios hijos. Si bien los hijos ahora tienen el odio de la madre, más adelante imitarán el comportamiento del padre y se harán como él, llevando a cabo una doble transferencia. Es decir, que reaviva una suerte ajena, la del excluido, al representar de nuevo su suerte con toda la culpa y la inocencia, y con toda la desgracia y los sentimientos y todo lo que le es propio. Otro ejemplo, un caso de menosprecio. Una hija, por cuidar a sus padres ancianos, renuncia a su destino y a su felicidad y a tener su propia familia. Sus hermanos se burlan de ella o la menosprecian. Posteriormente, una sobrina imitará la vida de esta tía y sin darse cuenta del contexto ni poder defenderse, sufrirá la misma suerte, sirviendo y renunciando ella también a una vida de pareja y a tener su propia familia. Se trata de algo inquietante que constituye la base de muchas situaciones trágicas y donde el identificado no necesitó conocer a la persona excluida o despreciada. La conciencia de la red familiar se hace cargo de los derechos del despreciado anteriormente sin tener en cuenta los derechos del posterior. Así, esta conciencia es justa para el primero, pero es injusta para el segundo. La identificación es como una compulsión a nivel sistémico que vuelve a poner en escena y repite argumentos del pasado, pero sin darle solución. Es un intento posterior de nuevamente hacer justicia a una persona excluida. Otro ejemplo, un bebé olvidado. Si en una familia se olvidó a un niño que murió muy pequeño y ya no se le cuenta entre los hermanos o se le da a otro su lugar, más tarde dentro de la familia, ya en la siguiente generación, un inocente asume la misma suerte de ese niño y esa personita quiere morir sin que nadie sepa por qué. Esa personita no lo elige, no se da cuenta y no puede defenderse, ya que esta imitación ocurre bajo la presión del sentido de compensación, donde se reaviva una suerte ajena, la del excluido,
al representar de nuevo esta suerte con toda la culpa, la inocencia, la desgracia, con todos los sentimientos y lo que le es propio. Otro ejemplo, abortos voluntarios. Cuando hay un aborto voluntario, se va a despertar desde el alma la voz de la conciencia familiar y actuará fuera de todo razonamiento y de manera inconsciente. Se presentará en forma de sentimientos de vacío y de culpa. Y aunque las personas intentan evadir estos sentimientos con la ilusión de que pueden deshacer lo hecho, eso es imposible. No se dan cuenta que el abortar y sus consecuencias serán más difíciles de llevar en la vida que lo que sería criar a un hijo. El hijo no nato aparecerá posteriormente en una persona posterior y despertará a la conciencia familiar, quien se encargará de compensar lo que al hijo se le quitó y despertará el dolor y la culpa por la decisión tomada. Como primera consecuencia, se terminará la relación de pareja a pareja. Los padres ya no podrán verse a los ojos sin saberse cómplices de haberle quitado la vida a su hijo. Y su corazón perderá los sentimientos de amistad, de sensualidad y de sexualidad, porque en medio de ellos hay culpa, dolor y resentimiento. Otro ejemplo, el destino de cada persona. El orden del amor implica el respeto al destino de cada persona. Por ejemplo, cuando en una familia el padre o la madre quieren morir porque sus hermanos sufrieron una muerte violenta o porque son sobrevivientes del Holocausto, siempre habrá hijos que se dan cuenta y algunos sienten el impulso de cerrarles el paso a los padres por amor. Quieren morir en su lugar. Sin embargo, esto es un atentado al orden, es una arrogancia de algo que no les pertenece y les traería consecuencias peores que las que pretenden evitar. Otro ejemplo, rechazar a la madre. Cuando una madre rechaza a su propia madre, es muy probable que uno de sus hijos se tome el rol de la madre, es decir, de la abuela. Los sentimientos que un padre tiene hacia sus propios padres posteriormente reaparecen en alguno de los hijos. Y este hijo ya no puede ser hijo porque se ve obligado a adoptar el papel de uno de los padres de su madre, perdiendo su lugar y su derecho a su propio destino. Otro ejemplo, inseminaciones artificiales. También hay implicaciones con las inseminaciones. Bueno, cuando la inseminación se hace con el semen del marido, está bien. Si no es del marido, el matrimonio se romperá. No es fácil cambiar la suerte con medios artificiales como algunos quieren pensar. Las consecuencias para el sistema serán inesperadas y por lo general graves. Les daré un ejemplo de inseminación. Un hombre casado no podía tener hijos a raíz de una enfermedad, por lo que dejó a su mujer que buscara un hombre que la preñara o que comprara semen. Le prometió a la mujer que él tomaría como suya a la criatura y le ayudaría a criarla. Ella buscó a alguien de la televisión y con ese artista se embarazó de una niña. Pero poco después el matrimonio se rompió. Ella conoce luego a otro hombre con quien se casó después de quedar embarazada. Y la hija creció pensando que su padre era el primer marido de su mamá. Ya al crecer y siempre que miraba la televisión y veía a su padre biológico, decía: con este hombre me casaré. Otro ejemplo de no valoración. En los tiempos de posguerra, una joven de 23 años mantuvo relaciones con soldados americanos para poder mantener a su familia. Después de unos años contrajo sífilis y la familia la menospreció y la excluyó hasta que murió sola.
Ya en la tercera generación, un sobrino nieto que ganaba mucho dinero, cada 6 años perdía todo y volvía a generar más. Pero a los 6 años se le volvía a escurrir de las manos y así vivió toda su vida. Cuando tenía 60 años, platicaba que él mismo dejaba ir el dinero con cierto alivio, como si se quitara un peso vergonzoso de encima, aunque no sabía por qué, no lo podía evitar. Ya en la siguiente generación, una sobrina a los 23 años empezó con la compulsión por lavarse las manos como si las tuviera sucias. Y eso le pasaba especialmente cuando agarraba dinero. Ustedes dirán. Un ejemplo de una doble transferencia. Un hombre de 40 años fue a consulta porque empezó a sentir ganas de matar a alguien o de suicidarse él mismo. Y por lo irracional de sus deseos y la compulsión a hacerlo, busca ayuda para encontrar el origen de sus emociones y de sus impulsos. Durante el proceso terapéutico averigua que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. Tenía una empleada que además era su amante. Y un día le mostró una foto de una mujer y le pidió que se arreglara el pelo y se vistiera igual que la mujer de la foto. Luego la invita a un viaje y en un impulso irracional la asesina. Después regresa a su ciudad y regresa al trabajo con una mujer igual al de la foto, quien ahora es su empleada y su amante. Pero al poco tiempo la policía viene por él y lo pone en prisión de por vida. Nuestro paciente sigue investigando y descubre que el abuelo era una buena persona y la abuela una mujer muy piadosa. Pero resulta que esa mujer piadosa, durante la época nazi, con ayuda de su hermano, denunció a su propio marido de homosexual. Y este fue detenido y llevado a un campo de concentración donde murió asesinado. Nuestro paciente, al conocer el secreto de la abuela piadosa y asesina, descubre que el origen de la energía destructiva viene de ahí y entiende por qué el tío mató a su mujer amada. Porque para seguir a su padre tenía que estar en prisión. Ahora el tío se parece a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la prisión. El nieto ahora deberá dejar los impulsos asesinos en la persona a la que le corresponden y honrar a sus ancestros con sus destinos trágicos sin repetir los sucesos. Les daré un ejemplo de conflicto de valores. Estos conflictos se dan en las parejas cuando se trata de educación de los hijos, de elegir el tipo de educación. Pero cuando un hombre o una mujer imponen sus conceptos de valor frente a los hijos, el hijo aparentemente sigue al que gana, pero secretamente sigue al que pierde. Al principio el hijo obedece al que gana, pero con el tiempo se alía con el que pierde. El hijo siempre sale a aquel de los padres que fue el perdedor. ¿Cómo solucionar este conflicto? La idea de que lo de uno mismo es lo correcto y lo del otro es equivocado es un estorbo. En la nueva familia, cuando la pareja negocia sus valores y se ponen de acuerdo, los hijos se sentirán más seguros, no tienen que tomar partido y de buena gana siguen al sistema de valores elaborado conjuntamente, con alegría y compromiso, y así detienen el círculo vicioso de la compensación. En la elección de la educación de los hijos, la solución está en que los padres se pongan de acuerdo en un sistema de valores que contenga valores de ambas familias de origen. De esta manera se llega a un sistema superior, donde cada uno pierde algo de sus valores, pero gana en madurez y salud, aunque con esto se haga culpable frente a su familia de origen. Esto es crecer y es difícil. Y me pregunto, ¿qué entonces no debo tomar de mis padres o de mis ancestros? A los padres y a los ancestros, y solo a ellos, les tocan las consecuencias de sus acciones, sean buenas o malas, y no hay que inmiscuirse en los asuntos que a otro pertenecen.
Por ejemplo, si los padres mantienen otras relaciones fuera del matrimonio, esto no le corresponde a los hijos, ese es un asunto de la pareja. Pero si de esa relación nacen hermanos, entonces los hijos tienen derecho a saberlo, pero no a enjuiciar a los padres, ni a tomarlo personal, ni a tomar partido, porque se implicaría negativamente. ¿Cómo salir entonces de las implicaciones? Cuando la energía vital y natural se bloquea por la fidelidad inconsciente o por la necesidad de compensación, se podrá liberar si cada persona hace el duelo de su propio dolor y devuelve al familiar sus duelos, su destino y su dignidad. Hay que tomar conciencia de las causas de nuestro mal vivir, de nuestras enfermedades y de nuestros fracasos. Hay que descubrir las cadenas amorosas que nos atan al pasado hasta la liberación de las mismas, con un gran impulso de buen amor y de energía de vida. Habremos de reconstruir el sentido de unidad y pertenencia a la familia, de abrazar la propia identidad y con humildad aceptarse y aceptar al mundo tal como es. Sirve hacer un ritual de aceptación cada día, diciéndole a Dios, al mundo, a la familia y a todo lo que nos rodea: gracias a todo y a todos. Gracias por la vida y todo lo que me tocó en suerte. Todo lo tomo tal como es, sin quitarle ni ponerle nada, con lo bueno y lo no tan bueno. Y asumo la responsabilidad de mis acciones, buenas o malas, con todas sus consecuencias. Y a los demás les dejo la responsabilidad de sus acciones, sin rescatarlos de las consecuencias ni quitarles su dignidad. Bien, mis queridos amigos y alumnos, espero que estos ejemplos les den una idea del riesgo de estar implicado en alguna compensación sin darnos cuenta, y de la posibilidad de liberarnos de ella con humildad y amor de aceptación de lo que es y de cómo es. Los espero en la siguiente clase, en la que les hablaré de los secretos familiares y del daño que causan en los descendientes. Gracias por su atención y hasta la próxima.